8:44 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al académico y penalista doctor Nino Casanero. Lo invitamos a hacer una lectura de cómo avanza el caso Purga, en donde se destapó la corrupción judicial en Guayaquil con la metida de mano de políticos como el señor Pablo Muentes, en donde la fiscalía será cuestión del tribunal quien finalmente dictamine si es condenado o no en esta instancia. La Fiscalía ha presentado pruebas testimoniales, pruebas documentales en este caso. ¿Cómo ve, a sabiendas, doctor Casanero, que si en marzo no hay ya un fallo, simplemente pudiera caducar la prisión preventiva? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Y sí, nos encontramos en una posición similar. Hace unos meses comentábamos sobre el caso Metástasis en circunstancias parecidas y de hecho anticipábamos que llegado el momento, más o menos la fecha exacta me parece que es el 4 de marzo, se habrá cumplido un año desde el inicio del llamado caso Purga también, y pues que esto también ponía, usted recordará esa situación que se vivió en el caso Metástasis, de un acercamiento a la caducidad de la prisión preventiva, en riesgo el caso Purga. Ahora, no creo que vaya a ocurrir en esas circunstancias, si bien es un caso no tan abultado en cuanto a procesados como lo fue Metástasis, tiene circunstancias similares, muchísimas pruebas, tanto de cargo como de descargo, y ya tienen varios días instalados en la audiencia de juicio, entiendo en jornadas largas, a veces hasta de 13 o 14 horas seguidas, y estando el día de hoy 13 de febrero, salvo que existiera un acontecimiento, digamos, providencial, una cuestión fuera del control de los jueces, creería yo que van a evacuar el juicio para lograr una sentencia ejecutoriada justo a tiempo, un poco para que la ciudadanía nos pueda seguir en la conversación, aquellos pues que no están familiarizados con el sistema legal. El caso Purga, hace muy pocos días, alrededor de un mes, tuvo una audiencia preparatoria de juicio donde se determinó que se proseguía con la etapa de juicio contra 13 imputados particularmente, ¿no? Estos son los que hoy están enfrentando su día en juicio. Entonces, básicamente, ellos están en primera instancia contraexaminando, me refiero a la defensa de los procesados, los cargos que presenta Fiscalía. Fiscalía está evacuando su prueba, sus testigos, eventualmente su prueba pericial y documental. Y luego le tocará el turno a las defensas técnicas para presentar su caso y sus, digámoslo así, pruebas de descargo. Eventualmente logrará una sentencia de primera instancia y esta sentencia de primera instancia, eventualmente, sin perjuicio de que no estará ejecutoriada, porque estará o muy posiblemente será susceptible de una apelación y eventualmente una casación, supone también que los plazos de caducidad de la prisión preventiva, por lo menos de acuerdo a lo que la Corte Nacional ha dejado conocer a través de resoluciones, no van a operar más o menos como ocurrió, usted recordará, en el caso Metástasis, pues que se encuentra ya encaminado hacia estas otras instancias. Dicho esto, de primera mano, pues, y en el seguimiento que se le ha hecho a este largo proceso, sabemos que Fiscalía ha establecido ciertas figuras a las que considera directivas de esta organización, a otros colaboradores. Estos son roles dentro del tipo penal de delincuencia organizada, que es el delito que de una u otra manera se pesquisa, y ciertamente ha señalado entre los roles de directores al ex asambleísta Muentes, como usted bien señala, y asimismo hay que destacar, lo hemos hecho incluso desde el mismo caso Metástasis, que hay defensas técnicas interesantes también que han presentado en ocasiones descargos que de una u otra manera, a lo mejor, eventualmente son considerados por la Fiscalía y sin perjuicio de que eso no suponga la inocencia de todos, pues lograrán, o probablemente no, una sentencia en favor de sus defendidos. Porque hay que recordar que esa es la esencia también de la etapa de juicio, escuchar la prueba y ver si existen cargos fuertes contra todos. Ciertamente son mucho más fuertes contra algunos. Por darle un ejemplo, tenemos la bitácora y las fotografías de la residencia del ex asambleísta Muentes, pues con la llegada de varias de las personas involucradas en el caso, pero de otra parte tenemos personas que han señalado que el único grado de involucramiento que tienen, por ejemplo, y lo conversamos en el caso Metástasis también, era lo señalado por, en este caso,
la señora Mayra Salazar, ¿sí?, respecto a su participación o no en esta estructura. Tendrá que caso a caso establecer el tribunal, en mérito de las pruebas, si es que se puede violar o no, mejor dicho, si se puede vencer o no la presunción de inocencia de estas personas, y eventualmente tendremos una sentencia, tal vez no contra los 13, sino contra menos de los imputados. Pero eso no significa, tiene que entenderlo la ciudadanía, bajo ningún concepto de impunidad. Más bien creo que, insisto, fue un esfuerzo importante en su momento de la Fiscalía General del Estado por develar una trama de corrupción importante, muy parecida a la de Metástasis y otros casos, pues, como Plaga, que de una u otra manera debilitan la credibilidad en nuestra institucionalidad. Deberá determinarse caso por caso de los procesados, evidentemente encontrar su responsabilidad o no. Sin embargo, en general, el caso Purga sí destapó la injerencia del señor Pablo Muentes en la justicia con pruebas documentales, testimoniales, y la conexión con jueces y juezas de la Corte Provincial del Guayas. Eso la Fiscalía ha sido muy clara en la presentación de estas pruebas de cargo contra estos personajes. Sí, definitivamente. A ver, dada la fuerza de los cargos que se han imputado en muchos de los casos, el interés personal en algunas de las causas incluso del ex asambleísta, tal y como lo ha presentado la Fiscalía, pues no, salvo que existiera algún descargo gravitante, y la visita recurrente de varios funcionarios de la Administración de Justicia, sí dan cuenta, al menos, con relación a ciertos funcionarios, al menos cierto grado de organización alrededor de esta figura. ¿Sí? Ya los demás elementos documentales, circunstanciales, ciertas resoluciones de las aprobadas, nos dan cuenta que efectivamente esta estructura, más allá de que en algunos casos concretos, sí, se ha alegado que, por ejemplo, la precisión de los dichos de terceros pudo haber sido de una u otra manera estirada, modificada, en el grueso, al menos en las personas que visitaron al asambleísta o al ex asambleísta en su momento, pudiéramos ver fuerza en la teoría del caso. Creo que van a tener que ser contundentes los elementos de descargo que presenten la defensa del ex asambleísta y los otros involucrados, si es que quieren enervar de cara a las resoluciones tomadas, a estas visitas y a los señalamientos de una persona que en su momento de una u otra manera fue funcional a esta estructura, y me refiero a Mayra Salazar, con suficientes elementos, estos cargos, como, digámoslo así, disiparlos. De otra parte, pues, y también como abogado en el libre ejercicio, tenemos que, digamos, soy consciente del derecho que tienen todos los procesados a través de sus defensas técnicas a presentar también sus teorías del caso, sus descargos, y eventualmente esto tendrá que ser valorado por los jueces que, dada la fuerza de la imputación, insisto, si bien lo van a hacer revisando caso a caso, creo que sería muy difícil, tal y como está el tema, que planteara un escenario distinto, pues, ¿no? A una eventual condena, ¿no? Han existido pronunciamientos fuertes también señalando en ocasiones una supuesta trama, un montaje, lo han señalado en sus defensas técnicas. Entiendo van a presentar los elementos de descargo que de una u otra manera pudieran sostener esta teoría, pero lo que tenemos cierto hoy por hoy, por lo menos de los elementos de cargo presentados por la Fiscalía en su momento en la audiencia de formulación de cargos, luego en la audiencia preparatoria de juicio, es que claramente existía de una u otra manera una organización alrededor de ciertos jueces que no tenían realmente en la práctica, ¿sí?, ningún tipo de vinculación fuera de esta relación poco usual con el ex asambleísta Muentes. Por lo menos es lo que demuestran bitácoras de ingreso a la ciudadela en la que él de una u otra manera vivía, ciertos pronunciamientos o fallos judiciales, señalamientos de terceros que claman que de una u otra manera se procedía de una u otra manera con resoluciones que pudieran estar o no encaminadas desde algún tipo de directriz, la colocación o retiro de determinados funcionarios. Creo que tienen un trabajo fuerte las defensas técnicas en enervar todos y cada uno de estos puntos, ¿no? Pero insisto, el tribunal tendrá que verlos caso a caso. Te recordará en el caso Metástasis,
cuántas sentencias o las sentencias que se emitieron contra determinadas personas en el plano de la dirección, la financiación, la planificación, y aquellas que se emitieron contra otras personas en grado de colaboradores. E incluso aquellas personas sobre las cuales en su momento, por ejemplo, no se pudo encontrar suficientes elementos e indicios para establecer que podían formar parte, ¿no? Va a tener que ser caso a caso, y creo pues que será otro de los precedentes importantes en materia de lucha contra la corrupción que el país espera de la Administración de Justicia, ¿no? Sobre todo para analizarlo y para sentar las bases de una reinstitucionalización. Creo que tanto más importante a veces que los nuevos procesos de designación o lo que querramos tener en el imaginario colectivo es saber que hay una justicia que sí reacciona contra estructuras de corrupción cuando estas son señaladas, ¿no? Doctor Casanelo, ¿cree usted, de acuerdo con los tiempos, que se avanzará a sentenciar, que el tribunal emita la sentencia en esta instancia a fin de evitar definitivamente que caduque la prisión preventiva al año? Definitivamente, pero a diferencia de Metástasis, donde debo ser claro, usted recordará la conversación que tuvimos, creo que aquí están bastante mejor encaminados en cuanto al manejo de los tiempos, con menos, digamos, menos cercanía a la prisión. Esto va a ser entre el 3 y el 4 de marzo, no le doy la fecha exacta porque dudo cuándo se inició, no lo tengo en la cabeza específicamente, pero estamos hablando de que el 13 de febrero han evacuado una buena parte, entiendo, los testimonios de fiscalía. Sí, eventualmente empezarán a escucharse a las defensas, que son alrededor de 8 procesados menos, para que usted se haga una idea del caso Metástasis. Yo creería que van a tener una sentencia mucho antes, tal vez, del momento de la caducidad, ¿sí? Incluso ya con el precedente de lo que ocurrió en el caso Metástasis, ¿no? ¿Y qué vendrá luego de haber sentencia condenatoria para unos o absolutoria para otros? ¿Qué vendrá luego? ¿La apelación? ¿Eso pasa a otro tribunal? ¿Y luego la casación? Sí, desde luego. En primer lugar, la prisión preventiva pues ya no caducaría, porque hay varios pronunciamientos de la Corte Nacional, incluso una resolución que son claros en que la sentencia de primera instancia subsana esta situación sin perjuicio de que la apelación no deje en firme el fallo. Y luego, efectivamente, quienes crean que tienen razones para apelar de esta sentencia tendrán la capacidad de apelarla, y esto pasará al conocimiento de una sala de segunda instancia conformada entre los mismos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Luego, si no están de acuerdo algunos con el pronunciamiento de esta sala, mucho tiempo después van a tener la posibilidad de presentar su recurso de casación. Y ante eso, pues algunos probablemente, dependiendo de las circunstancias de ese recurso de casación, intentarán presentar acción extraordinaria de protección. Pero con el recurso de casación, una vez que se ejecutoríe ese recurso, la decisión que tome la Corte, o incluso si es que llegase en algún punto a tomar una decisión en sentido de casar la sentencia y modificar sus efectos, recién en ese momento tendríamos una sentencia ejecutoriada, estimado Miguel, y en función de eso veremos. Pero al menos hacia el 3 o 4 de marzo, que es el tiempo de prescripción, el tiempo de caducidad de la prisión preventiva, es muy posible que exista al menos una sentencia de primera instancia. Ya de lo otro, pues, pasará el tiempo hasta entender cómo va a operar, ¿no? Si esto se inicia en un tribunal de la Corte, primero con el juez que conoció y que llamó a juicio, viene el tribunal, este tribunal que va a dictaminar en el caso Purga, luego viene la apelación y casación, o en qué condiciones, cuando se parte de la Corte Nacional de Justicia y no de un juez ordinario que pasa a la Corte Provincial y finalmente va a casación a la Corte Nacional. Sí. Tanto la segunda instancia como el recurso extraordinario de casación van a requerir de la conformación de nuevas salas, ¿sí?, para este caso, de jueces de la Corte Nacional, ¿sí?, principalmente por el fuero de las personas involucradas. Eran jueces de Corte Provincial, muchos de ellos, su fuero natural son los jueces de la Corte Nacional. Entonces, así como vimos un juez instructor de Corte Nacional y ahora un tribunal de Corte Nacional, ahora vamos a tener, si existiera apelación, 3 jueces de sala de Corte Nacional y eventualmente una casación con 3 jueces de sala de la Corte Nacional. Todo se va a manejar a nivel de la Corte Nacional, pero digámoslo así,
con la salvedad de que deberán ser nuevos jueces en cada una de estas nuevas instancias o recursos extraordinarios. Y eventualmente, pues, si no estuvieran de acuerdo con esto, a lo que pueden acceder las partes es a una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, y eventualmente, si llegada una condena, alguno de ellos, de los resultados condenados, tuviera nuevas pruebas o cumple los requisitos establecidos en la ley, podría interponer un recurso extraordinario de revisión también, ¿no? Ya esas son todas las posibilidades. Bueno, y fuera de la extraordinaria protección, con los años, si alguna de las partes considera que sus derechos pudieron haber sido vulnerados de una u otra manera, podrían concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para efectos de una sentencia ejecutoriada, lo que vale es la resolución luego del extraordinario de casación, del recurso extraordinario de casación, y de bote pronto, en lo que tiene que ver con la caducidad de la prisión preventiva, lo importante es lograr una sentencia de primera instancia sin perjuicio de que no esté ejecutoriada. Y claro, pero tomará su tiempo las otras instancias, como debe esperar Metástasis y así otros casos penales. Seguro que sí. Eso es lo que de una u otra manera va a ocurrir. Claramente creo que es bastante para la sociedad ecuatoriana tener una sentencia de primera instancia en un caso tan sensible, particularmente para la Administración de Justicia en Guayas, en lo que tiene que ver con esclarecer este caso, ¿no? Esperando ante todo, pues, una actuación contundente de Fiscalía, una valoración objetiva de parte del tribunal y la posibilidad de las defensas técnicas de que también presenten sus descargos, ¿no? En derecho, como corresponde. Así es. Bien, muchas gracias al doctor Nino Casanelo, académico y penalista, por ilustrarnos en el seguimiento del caso Purga, que avanza y está corriendo contra el tiempo a fin de evitar que caduque la prisión preventiva a comienzos del próximo mes de marzo, y que será este mes de febrero el que dilucide el tribunal que hoy analiza día a día. Está convocada para ahora la continuación de este proceso. Doctor Casanelo, muy amable. A usted, Miguel, un saludo a la audiencia de Democracia TV. Estamos a las órdenes. Buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos su amable seguimiento. Les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.